Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de análisis matemático en espacios métricos. Hoy es jueves 21 de octubre de 2021 y vamos a tener una hora extra, en una hora de recuperación que teníamos pendiente, y vamos a dedicar a resolver dudas de la hoja 4 de ejercicios. Les comparto pantalla. Bien. ¿Pueden verme y oírme bien? Sí, Bueno, aquí está la hoja 4 de ejercicios, que es sobre convergencia en los espacios métricos. Estas son en total 14 ejercicios. Bien, muy bien. Bueno, pues soy todo oídos. bueno, yo quería preguntar por el ejercicio 13 y el 12 porque ya avanzamos en todos, solo en el 12 no hemos podido hacer nada y en el 13 em, sí pudimos abordar la segunda parte que no era tan difícil comparada con la primera. Entonces, bueno, para el 12 la verdad no tengo idea de cómo podría definir A ver, una función como la pide. déjenme primero ver el ejercicio 12. Para cada p mayor que cero o menor o igual que infinito, muestro un ejemplo, o sea, estamos quitando el caso p igual a cero, ¿no? En el rango. Muestro un ejemplo de una función continua en 0, 1 y una sucesión fj de funciones continuas también en 0, 1, tales que límite cuando j tiende a infinito de fj de t es igual a f de t para todo t perteneciente a 0, 1, es decir, la sucesión converge a la función puntualmente, pero no se tenga que el límite de fj es igual a f en cp de 0, 1. Es ese, ¿verdad? Sí, y el 13 que es parecido. Y el 13 que es parecido. Ah, ya, bueno. Eh, yo estoy mirando aquí mis notas. Yo tengo un ejemplo que creo que es el ejemplo típico, me parece que se le atribuye al matemático Riz, ¿bien? Pero ahora mismo no estoy seguro. Bueno, para eso hay que entender un poquito cuál es qué significado tiene la convergencia de funciones en distintos espacios métricos, es decir, con distintas métricas, ¿bien? Bueno, todas estas métricas CP, ¿bien? Quizá quitando el caso P igual a infinito, que es aparte, estas métricas CP lo que miden el tamaño de la diferencia de funciones. Bueno, para medir la distancia de dos funciones continuas f y g, bien, lo que se fijan es en la función f menos g. Entonces, la función diferencia, ¿no? Lo que nos está diciendo que distintos son los valores de f de t y g de t para cada t del intervalo. Pero ¿cómo estamos midiendo el tamaño de esa función diferencia f menos g? Pues básicamente por la integral de la función, primero del valor absoluto, porque me da igual que esté f por encima o por debajo de la g, eso da igual. Entonces lo que me estoy fijando es en el área, digamos, que hay entre la curva de la f y la curva de la g, ¿no? El área ese que delimitan. Pero no exactamente ese área, porque lo que estamos haciendo es integrar una potencia del valor absoluto de la diferencia. Entonces nos estamos fijando en ese área, pero lo estamos deformando un poquito con una potencia p. ¿Bien? ¿Y qué hace la potencia p? Bueno, pues si grafican x a la p, verán que lo que hace es, en los valores cercanos a cero, pues aumentar o exagerar o reducir la importancia que eso tiene, y para valores lejanos de cero, pues sobre todo mayores que uno, pues al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo considerar la función t que la función t al cuadrado, por ejemplo, o t a la p con p mayor que uno, que lo que hace es reducir la importancia de los valores entre cero y uno, bien, porque la función se curva así, y luego, sin embargo, para p mayor que uno está mucho más arriba que la función es igual a t, ¿no? Que la recta, la bisectriz del primer cuadrante, y entonces, pues de alguna manera está deformando algo así, es decir, que cuando
la distancia entre f y g sea chiquita en esos puntos, pues la hace todavía más chiquita. Y cuando la distancia es grande, pues la hace mucho más grande. Básicamente eso es lo que está haciendo. Y cuando p está entre 0 y 1, pues es al revés. Porque si ustedes pintan la gráfica de t a la 1 medio, por ejemplo, pues lo que hace es al revés, hace así. Entonces exagera mucho más los valores cercanos a 0 y luego, sin embargo, los valores mayores que 1, pues los hace mucho más pequeños. Bueno, pero salvo ese tipo de deformaciones, básicamente lo que están midiendo es un área entre f y g, ¿no? Un área deformada de alguna manera, pero es una deformación de ese área, del área que delimitan las curvas de f y las de g, las gráficas, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que me preguntan? Pues una sucesión que converja, que no converja puntualmente, pero sin embargo que sí converja en esos espacios. Entonces lo que tengo que buscar es una sucesión de funciones que el área entre ellas, entre las funciones cuando el índice j va avanzando, vaya siendo chiquita. Pero sin embargo, si yo me fijo en un t, los valores de los fj de t no van convergiendo, sino que pueden ir pegando brincos. ¿Hasta aquí me expliqué? Sí, Ok. sí, sí. Muy bien. Bueno, pues la filosofía detrás del ejemplo de Riz, yo creo que más o menos va en esa dirección. Y la idea es decir, bueno, pues yo voy a ir definiendo una sucesión de funciones, ¿vale? Que de manera que el área que de alguna manera tienen entre ellas, o si quieren, el área entre ellas y la función cero, o sea, el área de alguna manera que tienen debajo de su curva, vaya siendo pequeñita. Entre comillas, algo así es la idea, ¿no? Y sin embargo, lo que voy a ir haciendo es ese área lo voy a ir, se va haciendo chiquita, pero lo voy a ir como repartiendo en el intervalo 0,1, por ejemplo. En lo del intervalo, cual sea, eso da igual, ¿no? Se puede construir en cualquier intervalo con la misma idea. De manera que el área se vaya repartiendo según j va avanzando, de manera que si yo me fijo en un solo punto, pues parece que la sucesión va a tender a cero, pero de repente pega un brinco y luego otra vez va como a cero. Y entonces las sucesiones numéricas f sub j de t, eh, pues parece que quieren tender a cero, pero de repente va pegando brincos. Entonces, o sea, de repente me encuentro valores altos distintos de cero. Y eso, da igual lo lejos que me vaya, lo voy a ir haciendo así. Y de esa forma, pues puedes ir tratando de cuadrar eso para al final obtener una sucesión que efectivamente cuando hago ya la potencia P no altera mucho la cosa, porque básicamente tienes que, si haces esta idea, acumular el área en una regioncita y la altura tú la eliges, de manera que con la potencia P se ajuste para que salga lo que tú quieres y en el resto puedes definir si quieres como cero pues sí, por ejemplo como cero, ¿no? Y entonces pues lo que vas a obtener es eso, vas a evitar la convergencia puntual, pero sí vas a conseguir que esas áreas se vayan haciendo pequeñas de tal manera que la convergencia en el espacio C sub P para el valor P que tú prefijes de antemano, sí se tenga. ¿Sí se ve la idea? Sí, es más o menos lo que quería, porque quería buscar una sucesión de funciones que oscilara en torno a una función f para que no convergiese puntualmente para todo t en 0,1, pero de tal forma que las áreas fuesen más y más pequeñas, pero no, no pude Bien. ni siquiera proponer alguna. Bueno, fíjate, trata de simplificarlo. Dices la oscilación con respecto a una función, si quieres tomar la función cero. O sea, de alguna manera, bueno, la función límite, porque si van a converger en C sub P, va a ser la función idénticamente cero, ¿vale? Y entonces de lo que se trata, para que veas, es que todas se vayan pareciendo a la función cero, salvo en una regioncita donde van a tener pues una montañita, ¿no? Y realmente la forma de la montañita te da un poco igual, ¿bien? Em, el único requisito que tienes ahí es que las funciones tienen que ser continuas, ¿bien? Pero te interesa que sean lo más sencillas posibles para poder estimar esas integrales, ¿bien? Y lo más sencillo posible es tomar una función rectángulo, que tome dos valores, ¿no?
una función definida constante a trozos. Pero claro, esas funciones no son continuas, entonces no te sirve el ejemplo. Lo siguiente más sencillo es dibujar un triángulo, una tienda de campaña. De manera que ahí sí es continuo y esas integrales las puedes calcular porque son, por pedazos son trozos de recta. Entonces esas integrales las puedes calcular explícitamente, ¿bien? O te salen ahí unas potencias que a lo mejor te complican un poco el asunto, pero las puedes estimar de alguna manera. Sí, se ve la idea, Meli. Sí, profe, lo voy a intentar así con una más sencilla. Ok, Gracias. trata de hacerlo. Y la región que puedes hacer, pues es, a ver, no sé cuál tengo aquí, el ejemplo, a ver. Estoy definiendo estas y entonces, a ver, tengo un ejemplo para p igual a infinito que lo hice aparte y otro para p menor que infinito. ¿Bien? Y, y entonces sí se puede estimar 0,1 y sin embargo esta distancia es... Ah, porque en el ejemplo 12, déjame ver. No, lo que se quiere, perdón, es que es al revés, lo estaba diciendo al revés. Que converjan puntualmente, pero que no converjan en el espacio métrico, ¿vale? Ah, vale, Sí, entonces... el que discutimos fue el 13, del que también Ah, tenía dudas. el 13 es al... Ah, qué bueno, qué suerte. En el 13 se está pidiendo, bueno, el rango es un poco distinto para los P's, y lo que se está pidiendo es una sucesión de funciones que converjan en C sub P, pero no converjan puntualmente, de hecho, para ningún T. Vale. Ok, una disculpa. De todas maneras lo podemos arreglar. Como dice Amelie, lo que yo estaba explicando sirve para el 13 y para el 12 pues es al revés. Y entonces para el 12 lo que tienes que hacer es construirte las tiendas de campaña o lo que quieran de manera que eh, una idea sería, bueno, las tiendas de campaña de manera que consigas que no converjan en C sub P, o sea que esas tiendas de campaña tengan que ser suficientemente grandes como para que se mantenga ese tamaño eh, acotado inferiormente y entonces la convergencia, las distancias entre ellas, no vaya a cero, ¿no? Por ejemplo, esté acotada, esté siempre por encima de una constante positiva, por encima de uno o lo que sea, siempre puedes ajustar constantes, pero sin embargo sí tenga siempre la convergencia puntual. Y eso es algo parecido al anterior, pero para tener la convergencia puntual lo que puedes hacer es, a ver, tengo que ir construyendo montañitas de manera que ahora no se satisfaga eso de la convergencia en C sub P, esas áreas se vayan haciendo más grandes. Pero para tener la convergencia puntual, pues donde tenga montañitas se me va a estropear la convergencia puntual a cero. Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo ir acotando, digamos, como acumulando esas montañitas hacia un valor, por ejemplo, hacia el cero en el intervalo, de manera que si yo me fijo un t, pues tengo como 0, 0, 0, 0 y de repente pasan las montañitas y entonces tengo valores positivos. Pero las montañitas van acumulándose hacia cero, entonces llega un momento en el que pasan, se fueron, y entonces a partir de ahí vuelvo a tener ceros ceros y entonces tengo la convergencia hacia cero perfectamente. Y sin embargo, si yo miro en C sub P, donde con las métricas de C sub P no me importa dónde estén las montañitas, lo único que importa es el tamaño que tienen, pues ahí sí, aunque se vayan, claro, al ir acumulándose hacia cero, la base de las montañitas va a tener que ir siendo cada vez más pequeña, pero tú puedes elegir la altura. Y como puedes elegir la altura, pues la eliges de manera que el tamaño de esas montañitas sea todo lo grande que tú necesitas que sea. ¿Sí se ve? Al final si yo tengo que conseguir rectángulos o triángulos de un cierto área, si la base la tengo que ir haciendo más chiquita, pues yo voy poniendo la altura más grande y al final el área puedo elegirlo tan grande como yo quiera. ¿Sí se ve? Sí, ese creo que lo entendí más que el anterior, para saber qué hacer ahora. Gracias. Ok. Mira, aquí fíjate, para el 12 tengo un ejemplo con triangulitos y para el 13, por algún motivo, supongo que por la estimación o lo que sea, no sé, hice un ejemplo con trapecios, ¿no? Como una mesetita y dos trozos de recta
que lo unen con cero. Supongo que lo elegí así, no me acuerdo, lo elegí así simplemente para que el cálculo, la estimación de las integrales fuese más sencilla, ¿vale? Porque ahí no te importa la forma, lo único que necesitas es que sean continuas, para que te sirva el ejemplo en esos espacios, y poder estimar las integrales. En unos ejemplos que quiere decir que vayan a cero, en otros ejemplos quiere decir que se mantienen por arriba de una constante positiva. Y entonces básicamente lo que necesitas, según el ejercicio que tengas, según lo que quieras hacer, pues es que esas integrales al final, pues eso, vayan a cero o se mantengan por arriba de una cantidad. Y como lo que vas a tener integrales de esas construcciones geométricas sencillas, que son al final trozos de recta, pero elevados a una potencia p, pues ahí depende de, claro, el cálculo te van a ser integrales que no puedes calcular, pero lo que quieres hacer es estimarlo, ¿no? Entonces, una idea que yo supongo que tenía en mente es que si yo pongo el área de un trapecio, si yo tomo los laditos del trapecio, que son la subida y la bajada, los tomo chiquitos, pues no me van a afectar mucho y los puedo luego despreciar o lo que sea. Y si me quedo con el trozo del rectángulo central, pues aunque haga una potencia p, pues como es constante, pues no me afecta nada más que un número, y entonces integrar eso es trivial. Me imagino que estaba pensando en algo así. Y para el triángulo, pues igual depende, no sé qué métrica tengas, pero eh, se puede estimar si es por abajo, pues similarmente. En el caso del triángulo, quería hacer que se mantuvieran por arriba de una cantidad, ¿no? Y entonces, eh, ¿por qué calculo eso? Ah, bueno, otra cosa que puedes hacer es otro truco, que es definir la función de manera que la potencia p sea la construcción geométrica que tú quieres. Y entonces la integral que te sale es la facilita. Claro, eso es otro truco, ¿no? Al final, como la función t a la p es continua, bien, pues estás haciendo básicamente una composición y entonces, pues si el triángulo o la figura que pongas te da una función continua, lo estás componiendo con una función de ese tipo, pues te sale algo continuo también, ¿no? Entonces tienen que darle vueltas a esas ideas. No les digo la solución porque les estropeo la magia del descubrimiento, pero creo que con esta idea se entiende, ¿no? Estos ejemplos, si no te dan alguna pista, pueden ser complicados de hallar. De hecho, pues no sé cuál de los dos, pero este tipo de ejemplos, creo que el del 13 o por ahí, este tipo de resultados se asocian al matemático, creo que es Marcel Ries o algo así, no sé, tienen nombre, o sea, tienen nombres de matemáticos insignes, así que no son tampoco tonterías, ¿no? Aunque bueno, luego siempre hay cuestiones históricas. Pero bueno, lo importante es entender la idea y yo creo que les he dado las pistas suficientes. No sé si quieren aclarar algo más sobre esto. Pues voy a pensar los ejemplos que dio, las sugerencias. Gracias. Ok. Bueno, si a alguien le ayudara también, pueden buscar en libros de análisis funcional o de análisis matemático o en notas que por ahí de profesores en internet o que las ponen con acceso abierto. eh, hay muchas fuentes que se pueden consultar. Pueden buscar am, distintos tipos de convergencia en espacios de funciones. Y ahí pueden ver ejemplos y les pueden ayudar. De hecho, seguramente algunos ejemplos son precisamente lo que están buscando o muy parecidos. Pero bueno, inténtenlo con las ideas que les he dicho y si no, pues pueden hacer la búsqueda y también es un ejercicio muy interesante buscar en los libros, porque buscando algo que te interesa en concreto, luego muchas veces ves otras cosas que te llaman la atención y también aprendes mucho. Y si encuentras lo que querías leer, pues también te lo aprendes, ¿vale? Entonces es otra opción que les doy, ¿bien? Si hay alguien que quiere, no sé, que tiene alguna idea y algo que le falla, pues de todas maneras escríbanlo y luego yo les puedo ayudar, ¿vale? De todas formas, claro, mañana vamos a revisar, eh, pero bueno, no sé, si puedo ayudarles, les ayudo, ¿bien? Nada más no me lo digan 5 minutos antes de la clase porque pues no se va a poder, ¿vale? Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna duda Tipo más? convergencia.
espacios de funciones, profesor. ¿Perdón? ¿Cómo dijo que consultáramos en textos? ¿Convergencia en espacios de funciones? Em, Tipos de convergencia en espacios de funciones. ¿Vale? Pueden buscar, tiene la convergencia puntual, la convergencia uniforme, la convergencia en los espacios LP, es decir, los espacios de Lebesgue. Ahí hay distintas formas de convergencia. La convergencia en medida, pero esa no la vamos a tratar aquí. Hay muchos tipos de convergencia, ¿bien? Que corresponden a distintas métricas. ¿Bien? Algunos Ok, ni siquiera hablan gracias. directamente de métricas, son convergencias. Por ejemplo, la convergencia puntual no estamos hablando de ningún espacio métrico en concreto. Pero bueno, son tipos de convergencia. Y porque bueno, algunos no tienen espacio métrico, no tienen estructura métrica, pero sí tienen una estructura topológica. Entonces se puede hablar también de convergencia. Entonces, y ahí lo que dicen muchas veces en las referencias hablan de las relaciones entre esos tipos de convergencia. Son resultados del tipo, si una sucesión de funciones converge en este sentido, entonces converge en este otro sentido. ¿Vale? O contraejemplos, que es lo que están buscando aquí, de que una sucesión de funciones converja en este sentido no quiere decir que tenga que converger en este otro sentido. Contraejemplo, te lo pone, que es lo que están buscando aquí. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. ¿Vale? Entonces ahí se encontrarán con convergencia los espacios LP, los espacios de Lebesgue, donde las fórmulas que aparecen son las de los espacios CP que nosotros hemos puesto. Lo que pasa es que nosotros nos estamos restringiendo a espacios de funciones continuas y en esa referencia normalmente se tratan los espacios de Lebesgue que son funciones medibles Lebesgue, tienen ciertas integrales con la potencia p finita, ¿no? Que viene a ser un poco, viene a ser muy similar. De hecho, los espacios de Lebesgue, pues como ya he dicho alguna vez, son se pueden ver como las completaciones naturales de estos espacios CP. ¿Bien? ¿Por qué nosotros lo hacemos así? Pues porque no puedo hablarles de funciones medibles y demás, porque no asumo que hayan visto teoría de la medida ni de la integral de Lebesgue, por eso. Pero los ejemplos que se suelen dar no tienen que ver con cosas raras, que son triangulitos, trapecios y cosas así, porque ahí no está la cosa. La cosa está en las ideas que yo les estaba comentando ahora, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda más? Sí, bueno, en el ejercicio 8 y 9 Ujú. tenemos un sí, solo sí. Pues bueno, el regreso es el que no he podido hacer, no hemos podido hacer. Em, Sobre todo en el caso finito, ¿no? Después ya lo pasamos al infinito y Ajá. A ver, vamos a mirar el 8. Entonces tenemos un n natural y un p, el p no importa aquí. Entonces lo que nos está diciendo es que en estos espacios de dimensión finita, de NU+, la convergencia de estas sucesiones equivale a la convergencia componente a componente. ¿Vale? Y en el 9, pues igual. ¿Eh? ¿Están de acuerdo con eso? sí. O sea que uno puede analizar la convergencia componente a componente y entonces es convergencia del cálculo 1, ¿no? Vale, entonces el resultado fácil es la ida, es decir, de esta convergencia se tiene la convergencia componente a componente. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo puedo estimar el tamaño de una componente de un vector por el tamaño de todo el vector. Bien, porque sale una desigualdad muy sencilla, ¿no? Y claro, la desigualdad que va al contrario es la que no es tan sencilla de obtener, que es la que uno necesitaría. Me imagino que ahí está el problema, ¿no? Bueno, lo que no hemos podido demostrar es suponer que el límite de los x j es igual a x en fn de p implica el otro límite. Cuando Eh, p vale cero, porque en los otros casos sí pudimos. a ver, a ver, a ver. Primero, es que me estoy despistando. ¿Hablan del 8 o del 9? Del 8 cuando p vale cero. Ok, del 8 cuando... Ah, el problema lo tienen cuando p vale cero. Sí. Ok.
Porque cuando p vale 0, la métrica que tenemos es de la forma... vamos a ver las notas si las recordamos. Ah, aquí está. A ver. Entonces... ¿dónde tenemos aquí los ejemplos, no? Vamos a ver. Dimensión finita, cuando p vale 0, entonces la métrica es esta suma de esta cosa de aquí, ¿no? Vale. Y entonces cuando p vale 0, ¿en qué dirección? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Bueno, esta es la dirección fácil. De izquierda a derecha, porque lo que tenemos es que si toda esta suma va a 0, entonces la parte nada más de una sola componente tiene que ir a 0. ¿Bien? Es decir, ¿están de acuerdo que si yo escojo un k sub 0, esta expresión de aquí para k sub 0 es menor o igual que toda esta suma? ¿No? Sí. Vale. Y ahora, ¿por qué si tengo algo de la forma xk sub 0 menos yk sub 0 valor absoluto dividido por 1 más lo mismo de aquí con k sub 0, implica que el dividendo va a 0? Bueno, pues eso es por básicamente qué propiedades tiene que tener la función t, la función que lleva t a t más t sobre 1 más t. ¿Vale? Que de hecho creo que esa función la grafiqué por aquí en algún sitio. A ver. ¿Dónde está? No, tiene que ser aquí en algunas desigualdades. ¿Bien? Me parece que pinté esa función. ¿No la pinté? Aquí está. Fíjense, la función t que lleva t a t sobre 1 más t. La función estrictamente creciente, es continua, en 0 vale 0. Pues yo creo que he dado muchas pistas. Alejandra, Ok, sí, sí, sí. ¿vale? Tienen que utilizar que esa función, básicamente la continuidad en 0. Ajá, sí. ¿Vale? Lo voy a... Es decir, ¿qué me está diciendo el hecho de que la función, llamémosla f, ¿no? Que f de t igual a t sobre 1 más t, que es continua en 0 y que f de 0 vale 0, claro. Pues me está diciendo básicamente que si t sobre 1 más t es chiquito, entonces t tiene que ser chiquito. ¿No? O al revés, bueno, al revés. Lo que pasa es que, al revés, si t es chiquito, entonces t sobre 1 más t es chiquito. Lo que pasa es que esa función f es invertible en 0 infinito. De hecho, la inversa se puede calcular. O sea, tardas 30 segundos en hacer el cálculo. ¿Sí se ve, Alejandra? sí, creo que sí, lo voy a escribir y Vale. ya. Entonces, la función f en el intervalo 0 infinito, incluyendo el 0, es una función estrictamente creciente, por lo tanto es invertible y se puede calcular además la inversa. Y entonces, y la inversa también es una función continua, es decir, es un homeomorfismo, la f. Y entonces, como f menos 1 es continua en 0, y en 0 vale 0, ¿no? Pues entonces ya lo tienes. Lo que te está diciendo eso es que como la inversa es continua en 0, pues es que, bueno, la f y la inversa de f son continuas. Entonces eso lo que te da es que t está cercano a 0 si solo si t sobre 1 más t está cercano a 0. Básicamente es eso. Y utilizando ese resultado, utilizas la definición de continuidad, tienen lo que querían. De hecho, hasta seguro que se pueden hacer estimaciones directas, algebraicas. Pero vamos, si uno no le apetece hacer cuentas, puede utilizar ese resultado. No sé si saben a lo que me refiero. ¿Sí se ve? Sí, lo primero sí. Gracias. Eh, sí, mi amor, papá está trabajando. Mi vida, ahora después jugamos. ¿A qué te refieres con lo primero, Alejandra? Lo que me dijo de la continuidad en 0 y que es Ujú, invertible y que es creciente ujú. y que en 0 vale 0. Ajá. ¿Y la parte que no entendiste cuál es?
que hay las otras cuentas. O sea, la otra forma de hacerlo, ¿no? Sí, básicamente tienes que hacer cosas como si... Sí, mi amor, es un libro de papá, déjalo ahí. Lo que tienes que... Si lo que te interesa es ver la dirección de izquierda a derecha, pues lo que te va a salir aquí, con lo que dije antes, es que tú tienes que... Una cierta expresión de la forma t sobre 1 más t es chiquita, y de ahí tú quieres deducir que t es chiquito, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer tratando de hacer cuentas, ¿bien? Básicamente estimando por debajo el término 1 más t o algo así. Eh, no, porque tendrías que t es menor o igual que t sobre 1 más t por una cierta constante, no sé, ahí tendrías que hacer algo de ese tipo, no sé. Pero más que hacer cuentas, lo puedes hacer directamente, como te he dicho, con la continuidad de estas funciones, de la f y de su inversa. Es lo más elegante y lo más fácil. Porque al final, si entiendes lo que está pasando, es eso. No sé si me Eh, expliqué, Alejandra. sí, ¿Sí? sí. ¿Sí quedó claro? ¿Alguien más, si tiene alguna pregunta o quiere que explique algo más, díganme. Son sutilezas que está bien que las trabajen, ¿no? Cuidado, mi amor. A ver si le vas a romper el libro a papá, cuidado. Hay que cuidar bien los libros. ¿Vale? ¿No quieren preguntarme nada más sobre esto? ¿Sí quedó clara la idea? No sé si mi compañera quería preguntar sobre otra cosa porque creo que la interrumpí. Perdón. Ok. ¿Quién es? ¿Yo? Eh, Querías preguntar algo del 9, ¿no? Y después yo pensé que era del 8, pero no sé. Perdón. Bueno. Lo que hablábamos, Alejandra, es sobre el 8. El 9... Bueno, obviamente si se tienen todos estos, porque aquí la clave es que tienes un para todo k, obviamente, si no, pues no puede ser cierto el resultado. Entonces, si tienes para todo k, y como es un número finito, entonces yo siempre puedo tomar el máximo de todos ellos o algo así, y siempre sigue siendo pequeño. Sí, mi amor, el chaleco. Entonces, si yo controlo el máximo de todos esos números, pues una cierta expresión que sea esa suma o alguna otra cosa, pues también puedo acotarla controlando el máximo. Esa es la clave. Pero entonces en el 8 puedo hacer eso porque tengo un número finito de términos y es para todo k. ¿Vale? Es para todo k, lógicamente. En el 9, mi vida, deja eso, por favor. En el 9 es distinto, porque ahora lo que tengo son sucesiones. ¿Vale? Son sucesiones. Y claro, yo estoy pidiendo igual aquí para todo k, pero lo del máximo pues directamente no funciona porque tengo un número finito, ¿bien? Lo que ocurre es que en ese espacio lo que puedo ver es que de alguna manera si lo tengo para todos puedo controlar las colas de las series, digamos, me hacen controlar de uno en adelante como si fuera solo un término. Entonces yo tengo, qué sé yo, desde para j mayor o igual que j mayúscula lo tengo controlado, ¿no? O mayor que j. Entonces yo tengo los primeros términos desde 1 hasta j mayúscula y luego todos los demás de alguna manera los puedo controlar como si fueran solo uno. Y entonces me permite hacer algo parecido a, al caso anterior en el que tenía un número finito, ¿vale? De alguna manera. Ahí hay detalles técnicos que aclarar. Pero bueno, esa es la idea. Y eso es lo que explica por qué en el ejercicio 10 no se tiene la vuelta. En el ejercicio 10, si se ven aquí, tengo una flechita, pero no tengo el regreso. Y eso es porque no es cierto. Bueno, de hecho aquí les pido que den un contraejemplo, ¿no? Entonces, para p mayor que 0, pues eso no se tiene. La métrica con p igual a 0 es una muy concreta, ¿vale? Vamos a recordar aquí la métrica con p igual a 0. Está aquí, ¿no? Entonces las métricas P son con este tipo de series. Y el caso, bueno, el caso P igual a infinito es el peor de todos, es el peor tantito porque con estos supremos está complicada la cosa. P entre 0 y 1 para algunas cosas son similares, bien, al caso P mayor que 1 para algunas.
Y el caso P igual a 0, como tengo estas series, es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque tengo esta potencia de 2. 2 a la menos k. ¿Vale? Esa potencia 2 a la menos k lo cambia todo. Lo cambia todo completamente. ¿Por qué? Porque entonces esas series de manera natural ya se van haciendo pequeñas. De manera natural ya se van haciendo pequeñas. Por esas potencias de 2. Y eso es lo que me hace que... pues básicamente que tenga que controlar un número finito de términos y la cola de la serie, el resto de los términos, los controlo como si fueran un solo término. Básicamente es eso, por esas potencias de 2. ¿Vale? Esas potencias de 2 ahí en ese tipo de resultados, es decir, la diferencia entre el ejercicio 9 para p igual a 0 con sucesiones y el ejercicio 10 que es igual con sucesiones pero para p positivo, está básicamente ahí. ¿Vale? Uy, que me voy. ¿Ok? ¿Sí se ve? No sé si me expliqué. No sé si era lo que me estaban preguntando, Alejandra o Amelie, no sé, o no sé quién. Sí, también tenemos problemas por esas potencias de 2, pero bueno, vamos a considerar sus comentarios. Si traten de considerarlo, no sé, escríbanlo. Y la clave, salvo yo espero no estar dejándome nada importante, pero la clave está ahí donde les estoy diciendo. ¿Vale? Bien. Porque fíjense, ¿qué es lo particular de la métrica con p igual a 0? Pues bueno, básicamente tengo una serie con 2 a la menos k y el término késimo de la forma t sobre 1 más t, ¿no? Ahora esos términos de la forma t sobre 1 más t, por muy grande que sea t, siempre están entre 0 y 1, están acotados. Y entonces yo estoy poniendo una serie que son términos de 2, la forma 2 a la menos k por esos términos que están entre 0 y 1. Entonces yo eso siempre lo puedo mayorar por una serie numérica, que es una serie geométrica. Y entonces, pues que quiero que eso se haga pequeño, pues me voy a un k suficientemente grande y a partir de ahí la serie geométrica será más pequeña que una cierta potencia de 2. Ya estoy hablando de más. ¿Sí se ve? No sé si se ve. Mi vida, papá ahora no puede, está ocupado. Espérame un poquito. ¿Sí se entendió lo último que dije? Sí, gracias. ¿Sí? Son esos dos detalles, las potencias de 2 y que los otros términos están siempre entre 0 y 1. El término de la forma t sobre 1 más t. Hay que combinar esas cosas y saberse la suma, el valor de una serie geométrica, empezando en un cierto valor. Y ya. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, profe, yo quería pedirle ayuda con un ejercicio Ujú. que no sé si le pueda compartir lo que llevo. Sí. A ver, dejo de compartir pantalla. Sí, Y voy a conectar mi cámara para que me vea. Ya que no. Perdón por las interrupciones, pero pues anda aquí mi hijo y a veces se escapa. sí, no se preocupe, profe. Bueno, es sobre la parte de, la primera parte del ejercicio 11 que 11. nos da sí, 11. Ok, son sucesiones estacionarias. Es Ajá, decir que hablas que... de Ajá. sucesiones de sucesiones. Em, a ver, bueno, sí, sucesiones de sucesiones, porque estamos viendo la convergencia en un espacio de sucesiones determinado, en los espacios L pequeña p. Y son Ujú. sucesiones estacionarias porque en un momento dado valen 0, ¿no? O en un Sí, momento sí, sí. dado valen un cierto valor, pero ya fijo, ¿no? A eso Sí, me son refiero. de esta forma. Ajá, a eso es a lo que me refiero con estacionarias. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok. Entonces,
Yo lo que ocupé fueron las definiciones de todas las normas que tenemos para cuando f es los reales, los racionales y los complejos. Me basé en todas esas normas Ajá. y en que la sucesión es estacionaria, o sea que después de un XJ todo se llena de ceros. Ujú. Y entonces llego a formas de que tengo límite de J que tiende al infinito, de la suma de K que empieza desde J más 1 al infinito de X sub K, valor absoluto a la P. Ujú. Y me salen cosas parecidas, pero de ahí ya no sé cómo continuar en la demostración para dar que el límite de K que tiende a infinito de X sub K es igual a cero. A ver, déjame recordar el resultado porque no me acuerdo de qué es lo que pide. A ver, si P es finito, entonces límite de esta sucesión es límite de XJ es X. Bien, donde X está definida con los propios XK. Vale. Vale, y aquí la estamos truncando de manera que valga 0 a partir de un valor dado. Pero si P es igual a infinito, eso no se tiene, salvo que el límite de X sea 0. Ok, esa es la primera parte, ¿no? Ay, perdón. Vamos a ver. Bueno, en este tipo de resultado, en este tipo de problemas, para mí lo más conveniente, porque si no, no ves nada, es sacar el epsilon y el delta a colación, o el epsilon y el j, ¿bien? En este caso de sucesiones, pero bueno, el epsilon y el j mayúscula, ¿no? Si lo haces así, puedes ver lo que está pasando. Si no lo haces así, solo tratar de trabajar con límites y las series, pues no sé, es como tratar de reparar una máquina sin abrir los tornillos y ver qué está pasando dentro. En mi opinión, ¿eh? ¿Vale? Entonces, Claro. pero bueno, aparte de eso, ¿dónde me decías que te atascas? En las tres que tengo subrayadas, A hasta ver, abajo. ajá, a ver, dice límite cuando j tiene infinito de la serie desde k desde j más 1 hasta infinito de xk a la p. Vale, y lo que te falta ver es que, porque en ese caso, p está entre 0 y 1, lo que tienes que demostrar es que efectivamente las ρ tienden a 0, ¿no? A ver, lo que tienes que demostrar es que Ajá. las distancias entre x super j y x tienden a 0. Bueno, pero en esos espacios, ¿has calculado cuál es la distancia de xjx? Espera, es que Sí, estás poniendo aquí flechas, pero realmente eso es lo que quieres ver, ¿no? no, lo que quiero ver en base a eso, que es la suposición de una bicondicional, Ah, tengo que ver que el límite de xk es igual a cero cuando k tiende a infinito. eso es para el caso p igual a infinito. Ah, caray. Entonces, no es Cuidado. una No, no, es que el condicional. resultado que tienes que son dos resultados los que tienes que demostrar en la parte uno. Que si p es finito, los xj convergen a x en L pequeña p. Primero. Y segundo, para el caso p igual a infinito, no se tiene eso. Se tiene si, solo si, el límite de los xk es cero. Pero son dos resultados distintos, no los Ah, mezcles. O sea, es un resultado sí, para p sí. finito y otro resultado para p igual a cero. Es que como venía todo escrito en la misma oración, dije, pues ha de ser junto. No, no, perdón, no p Lo igual a cero, único p que lo igual a separaba infinito. era una coma. Claro, fíjate, yo digo, demuestra que si p es finito, se tiene tal cosa. Y que si p es igual a infinito, tal otra cosa. De hecho, una equivalencia. Tal, si solo si tal. No sé si a lo mejor les confundió la redacción. Pero Sí, creo realmente, que sí. No, no lo había considerado de esa forma. claro, no, es que es así. Si no, claro que te vas a hacer bolas porque el resultado no es así. Si P es finito, se tiene la convergencia. Pero si P es igual a infinito, no.
Depende, a veces sí, a veces no. Y de hecho se da una condición necesaria y suficiente, que es que el límite de los xk sea cero. Pero solo para p igual a infinito. Y luego la segunda parte del ejercicio es como una variación de eso. Ok, ok, ok. Pues veré cómo le hago. Vale, pero según lo que... Ah, dejaste de compartir. Bueno, ten cuidado con Sí. esas implicaciones porque lo que quieres ver es que se tiene la convergencia de los x super j a x. Entonces no puedes empezar porque esas distancias, el límite de esas distancias es cero, porque ahí es donde quieres llegar. Escribe a qué equivale eso, ya con las series y demás, y vas a llegar que al final cierta cola de una serie tiene que converger a cero, ¿no? Y eso pues es lo que vas a tener, porque recuerden, si una serie es convergente, entonces su cola tiende a cero. ¿Sí me siguen? Ok, ok. Sí, sí. Ok. Y básicamente es eso. ¿Bien? Pero tienes que reinterpretar bien todos los ingredientes. Una vez que lo interpretas en términos de cosas de cálculo 1, pues son series numéricas, pues ya casi cae por su propio peso. Y en el otro caso de los X, pues lo que pasa es que lo que tienes es supremo de una cierta cantidad en un conjunto de índices. Y ahí sí vas a tener que echar de mano de la definición de límite para que te salga. Claro. Va, va, va. De, la definición de límite de cálculo, ¿no? En R con la usual, me refiero. O sea, con la definición con el epsilon y el J mayúscula, para que me entiendan. Sí, ¿Vale? profe. Y eso te va a dar, porque es que al final la condición que vas a tener para p igual a infinito es la definición del límite. Va a ser una equivalencia. Vas a ver que va en los dos sentidos. ¿Vale? Porque claro, decir que el supremo, es que ya luego me tiran de la lengua y hablo de más. Decir que el supremo para de tal cosa, para k mayor que, o para j mayor que j mayúscula, pues es lo mismo que decir que tal cosa es más pequeña que epsilon, ¿no? Para cierto epsilon, lo que sea, para todo epsilon, para todo j mayor que un j mayúscula y existe un j mayúscula. Entonces al final llegas a la definición del límite. ¿Bien? Tienen que reinterpretarlo bien, explicarlo bien, pero es eso. ¿Vale? Bueno, ay, esta luz creo que da demasiada luz. A ver si así... Bueno, no sé. Ok, ¿alguna pregunta más? Como ven, esta hoja ya es más entretenida que las anteriores. Sí, está fea. No, bueno, bueno, yo iba a decir que está bonita. Salen cosas más, sí, son cosas más complicadas, pero son cosas más bonitas. Es decir, no son ejercicios del tipo, mira la definición en el libro o mira el teorema en el libro y me dices qué pone. Que básicamente muchos ejercicios que son así. Estos ejercicios no, en estos ejercicios son cosas donde ya hay que pensarle, no la teoría que uno ve, definiciones y teoremas no te está dando todo, sino que tienes que jugar con eso y pensarle. No se preocupen porque no les salgan las cosas, para eso pues están los libros o uno pregunta y no tienen por qué salir todas las ideas, sino por el esfuerzo que tienen que hacer para entender las cosas. Eso es lo realmente interesante. Luego ya que las cosas le salgan a uno, ¿no? Pues qué más da. Lo importante es que las vayas entendiendo. Y en ese proceso de tratar de entender es donde te hacen clic todas las cosas en la cabeza, te encajan las piezas. Porque te vas dando cuenta de lo que sale, de lo que no sale, de que esto lleva a lo otro, etcétera. Eso es lo que tienen que valorar, en mi opinión. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Profesor, en el ejercicio 6 6. este, pide una caracterización, pero no sé a qué se refiere. Sí, básicamente es decir, a ver,
esta es una métrica muy particular. Entonces, para que una sucesión sea convergente, tiene que pasarle tal cosa. Entonces, básicamente, el decir caracterización quiere decir reescribir qué le tiene que pasar a una sucesión para que sea convergente. Nada más. Y como la métrica ahí es muy particular, pues en este caso básicamente lo que te dice, lo que te pide es a, pues explicar con palabras qué le tiene que pasar a una sucesión en ese espacio métrico para que sea convergente. Básicamente. Que se vea que has entendido lo que está haciendo esa métrica. ¿Vale? En este caso la caracterización es nada más eso. En otros casos, pues la caracterización es, bueno, pues pueden ser teoremas profundos que al final te dicen que una cosa está relacionada con otra donde no tendría por qué verse esa relación así tan directamente. Entonces, si hay un resultado profundo que las conecta. Pero en este caso es simplemente explicarlo, ¿no? Porque es una métrica muy sencilla, porque te dice aquí tengo la métrica usual y aquí tengo la métrica... Bueno, no estoy compartiendo pantalla, así que no ven lo que estoy señalando. A ver. Ya está. Ahora ven mi pantalla. Entonces en el ejercicio 6 tengo esta métrica, donde aquí tengo la métrica usual, que se hará pequeña si x está cercano a y en el sentido usual, y tengo 1 más esto, que es la métrica usual, donde como esto no es negativo, pues por mucho que esto se quiera hacer pequeño, aquí tengo un más 1. Ya está. Si entiendes eso, estás entendiendo esa métrica. Ok, profesor. ¿Ok? Entonces, Entonces, lo que hicimos en el ejercicio del el espacio métrico, donde la métrica te manda a 1 o a 0, ahí también estamos caracterizando las sucesiones convergentes. ¿cuál ejemplo? Es que no me acuerdo. O sea, no sé a cuál te refieres. En la métrica discreta, donde decimos que las únicas sucesiones convergentes son las estacionarias, ahí estamos caracterizando las sucesiones convergentes. El de las sucesiones estacionarias es este de El aquí. 4. Ah, espera, Ajá. a ver, el 4. Ah, perdón, vale. Si dice estacionaria, sí, ok, sí. Entonces, compruebe que estas son las únicas sucesiones convergentes en un espacio métrico discreto. Y el espacio métrico discreto está definido en otra hoja de ejercicio, si no recuerdo mal, ¿no? Anterior. Sí, pero más o menos a eso Ajá. se refiere, ¿no? A decir qué necesita la sucesión para que converja, ¿no? Claro, en ese caso la caracterización de las sucesiones, en un espacio métrico discreto, la caracterización de las sucesiones convergentes es esa. Una sucesión es convergente si solo si es estacionaria. Y ese es el resultado. Estoy describiéndote de una manera, entre comillas, sencilla las sucesiones convergentes. ¿Cuáles son? Las estacionarias. ¿Cuál es la definición de estacionaria? Ahí te la estoy dando. Sí, es una caracterización también. Ok, gracias. Es sencillita porque pues igual, como tiene la métrica discreta, trabajas con ella y te das cuenta que al final esas son las únicas. En la métrica que te has puesto ahí, pues en la del ejercicio 6, pues sale otra cosa que obviamente tiene que ver con esta condición de si x menos y es racional y si x menos y es irracional. Tiene que ver con eso. Eh, si sigo hablando ya te resuelvo el ejercicio. Sí, profesor, gracias. De nada. Muy bien. Eh, no sé, ¿alguna pregunta más? Sí, ya por último, en el ejercicio 7, Ujú, con esa métrica, ¿hay algún, bueno, es que yo lo estoy intentando demostrar la desigualdad triangular con esa métrica, ujú, pero por casos. ujú. Me preguntaba si hay algún, pues no sé, una sugerencia que no sea por casos. Porque te está costando trabajo. Sí, me está costando. Un poco. Bueno, sí, mucho. A ver, pues es que la sugerencia... ah,
yo creo que cuando escribí aquí las soluciones, ahí directamente me aburrí, ¿no? Porque sí, salía algo muy pesado, ¿no? Básicamente, como tienes aquí el mínimo, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, Ah, sí, ok. Tienes este mínimo entre la usual y 1 menos la usual, ¿no? Entonces, como esos son puntos en 0,1, porque estamos trabajando aquí en 0,1, pues básicamente ahí lo que puedes hacer casos que tengan que ver con el 1 medio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo dos puntos, si están más cerca de un medio, pues es la usual, y si están más lejos de un medio es la usual, entonces necesariamente van a estar cerca en el sentido de 1 menos la distancia usual, ¿no? Tienes que darte cuenta de eso porque los puntos están en los dos en 0,1 básicamente. Y a lo mejor eso te ayuda a hacer los casos, el separar. Tienes tres puntos, X, Y, Z, y entonces pues por parejas pueden estar más cerca de un medio o menos, o sea, más cerca de un medio o más lejos de un medio, ¿no? Y tratar de hacer casos ahí. ¿Bien? Como tienes ese mínimo, no se me ocurre ninguna forma ahora mismo de que sea más fácil que considerarlo por casos, la verdad. ¿Bien? sí, gracias. Lo No voy se, a seguir haciendo no así se me entonces. ocurre. Pero vamos, no creo que haya demasiada dificultad trabajar un poquito en esas desigualdades, nada más. Lo que es pesado, porque seguramente te salgan bastantes casos. Pero si ves más o menos la mecánica, pues no creo que ahí esté la dificultad, más allá de que sea laborioso. Ahí es importante en el ejercicio 7 entender lo que está diciendo esa métrica, ¿vale? Esa métrica, pues de alguna manera lo que está... la topología que está dando es la topología que se tiene en el toro, donde si piensan lo que tenemos es 0,1, el intervalo 0,1, de alguna manera es como si estuviéramos agarrando el 0,1, lo doblamos y lo pegamos, de manera que el 0 y el 1 estén infinitamente cerca. Claro, estoy engañando, no es exactamente cierto lo que estoy diciendo porque en X el 1 no lo estoy incluyendo. Pero lo que estoy haciendo al hacer eso es como si el 1 se convirtiera en el 0 y lo estoy poniendo cerca. Porque de hecho el ejemplo de la sucesión que estamos dando, bien, que es de la sucesión 1 menos 1 sobre j, en la usual eso tiende a 1. Y lo que les estoy diciendo es que demuestran que esa sucesión converge al 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en ese espacio el 1 se ha convertido en el 0. Los estoy juntando. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Pues la métrica. ¿Bien? Entonces, pregúntense con esta métrica, ρxy, cómo tienen que estar x y y relativamente para que esa ρ de xy sea chiquita. Y eso les va a dar la clave. ¿Bien? Para que ese mínimo sea chiquito. Es decir, o bien una parte es chiquita o bien el segundo término es chiquito. El primero la distancia usual, entonces tienen que estar cerca en el sentido de toda la vida. Y el segundo, pues para puntos en 0,1, pues tiene que significar otra cosa. Y eso es lo que tienen que reinterpretar. ¿Ok? Sí, sí, gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, ok. Pues nada, les dejo que trabajen y nos vemos mañana. ¿Bien? Mañana a las 2. ¿De acuerdo? Si no hay ninguna pregunta más, así le hacemos. Entonces, pues trabajen, también descansen y nos vemos mañana. De acuerdo, hasta mañana. Hasta mañana. Que descansen. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.